Esta película fue realizada por maestros y para maestros en la Escuela Superior del Distrito de San Mateo. Soldando con oxiacetileno, la forma segura de hacerlo. La soldadura con oxiacetileno o soldadura autógena es el proceso por el cual se unen metales calentándolos hasta que se funden y permitiendo que los metales derretidos se fundan juntos. Cuando el oxígeno se mezcla con el gas acetileno, se produce un calor intenso de aproximadamente 6.300 grados Fahrenheit, o sea, unos 3.500 grados centígrados. Antes de tratar de soldar, deben conocerse bien el equipo para ello, las medidas de seguridad y las recomendaciones del fabricante del equipo. Pida permiso al instructor antes de usar el equipo para soldar. Ambos cilindros deben estar bien sujetos para evitar que se caigan o que rueden. Asegúrese de que trabaja en lugar ventilado. Cuando se llevan de un sitio a otro, los cilindros deben tener puestas sus tapas protectoras. Antes de colocar los reguladores, abra la válvula del cilindro para que salga el polvo o la humedad que pueda haber en él. Coloque los reguladores en sus respectivos cilindros. Fíjese en que el del oxígeno enrosca hacia la derecha. Los que se usan para el acetileno enroscan hacia la izquierda. Esta medida de precaución evita que se intercambien inadvertidamente. Examine las mangueras antes de usarlas. La verde se coloca en el escape del regulador de oxígeno. Fíjese en que enrosca hacia la derecha. La manguera roja siempre se usa para el gas combustible, en este caso acetileno. Igual que el regulador, enrosca hacia la izquierda. El extremo opuesto de las mangueras se conecta a uno de los extremos del soplete, cuya función principal es servir de mango. La manguera roja del acetileno enrosca hacia la izquierda en el tubo marcado con la palabra gas. La manguera verde del oxígeno se enrosca en el tubo marcado con la palabra oxi. Evite que el equipo de soldar se ponga en contacto con cualquier clase de grasa. Cuando hay oxígeno bajo presión, la grasa puede encenderse violentamente. No debe haber grasa ni en sus manos ni en sus guantes. Hasta ahora todas las conexiones se han apretado con una llave. Escoja el tubo para soldar del tamaño que lo desee y enrósquelo en el soplete. Apriételo con los dedos solamente. Nunca use una llave. Debe quedar dirigido en esta posición. La mayoría de los reguladores tienen dos válvulas. Una muestra la alta presión en el cilindro y la otra la presión que pasa al soplete. El propósito de estos reguladores es reducir la presión almacenada en el cilindro y mantener constante la presión del gas en el soplete. Antes de abrir la válvula principal del oxígeno, saque hacia afuera el tornillo regulador de la presión y asegúrese de que las válvulas del soplete están cerradas, pero no tan apretadas que sea difícil abrirlas. Póngase a un lado y abra muy lentamente la válvula del cilindro del oxígeno. Cuando la presión llegue a su altura máxima, abra toda la válvula.
Un tanque lleno de oxígeno contiene unas 2.200 libras de presión por pulgada cuadrada a 70 grados Fahrenheit. La presión aún no se muestra en la válvula de baja presión. Dele vuelta hacia la derecha al tornillo de regular la presión y ajuste esta de acuerdo con el tamaño del tubo del soplete. En este caso debe poner 4 libras. Si accidentalmente se da mucha presión, esta no se reducirá con solo dar vuelta hacia atrás al regulador. Hay que abrir la válvula del soplete mientras se hace el ajuste. Para regular la presión del acetileno, primero saque hacia afuera el tornillo regulador, luego abra lentamente la válvula del cilindro, solo de 1/4 a media vuelta. Si se usa una llave, déjela en su sitio, cerca, por si hay que cerrar rápidamente el cilindro en un caso urgente. Un tanque lleno de acetileno contiene aproximadamente 250 libras de presión. Esta válvula no muestra la presión hasta que el tornillo regulador se hace girar a la derecha. Cuidado, la presión del acetileno en la manguera nunca debe ser de más de 15 libras. Ese gas acetileno es muy inestable a presiones mayores. Para lograr con precisión la presión con que se va a trabajar, abra la válvula del soplete del acetileno y luego ajuste a 4 libras, la misma presión que dio al oxígeno. Antes de encender el soplete, tome unas gafas para soldar con un cristal oscuro, tono número 5, y colóqueselas en la cabeza. Vea si el encendedor de chispa funciona bien. Nunca use una llama para encender el soplete. Abra la válvula del soplete aproximadamente 1/4 de vuelta y enciéndalo enseguida. Si la llama se separa de la punta, reduzca la salida del gas por medio de la válvula del soplete. Ahora aumente la salida de acetileno hasta que desaparezca todo el humo de la llama. Sujete el soplete con firmeza y cuídese de apuntar con él hacia donde no haya personas ni objetos. Ya no hay que ajustar más la válvula del acetileno. Ahora póngase las gafas y añada oxígeno abriendo la válvula marcada Oxy. Al añadir oxígeno, aumente el calor de la llama. Esto es una llama neutral y su temperatura es de aproximadamente 6.300 grados Fahrenheit. Pueden ajustarse 3 tipos de llama para diversos usos. La llama carburadora tiene un exceso de acetileno. Se usa para soldar metales blandos como el aluminio y nunca debe usarse para soldar acero. La llama neutral tiene cantidades iguales de oxígeno y acetileno. Se usa para soldar acero y hierro colado. Es necesario que uno reconozca la importancia de ajustar correctamente esta llama neutral. El exceso de oxígeno produce una llama oxidante que se usa en la soldadura fuerte o de latón. Nunca se usa para soldar acero. Apague la llama cerrando primero la válvula de acetileno del soplete y luego la del oxígeno de este. Para aprender a soldar, use acero dúctil, laminado en caliente, de 1/8 de pulgada de espesor o menos. Puede ponerse un guante si lo desea. Encienda el soplete y ajústelo con cuidado para lograr una llama neutral. La llama debe apuntar hacia el extremo del metal que se va a soldar. Póngala a un ángulo de aproximadamente 45 grados y muévala de derecha a izquierda. Esta forma de soldar, llamada pudelación, es la base de todas las soldaduras con gas. Derretir el metal a una velocidad constante. El soldador principiante tendrá más éxito si empieza usando un pequeño movimiento circular. Fíjese en que la llama interior no toca el metal. Si eso ocurriera, se haría una especie de ranura en el metal.
No es deseable que el acero derretido hierva, y esto ocurre al soldar con una llama carburadora. Dejará una franja quebradiza, porosa y escamosa en la parte soldada. Esas chispas que vuelan indican que se usa una llama oxidante con un exceso de oxígeno. La parte soldada quedará débil y porosa. Una llama neutral bien ajustada produce una zona de metal líquido suave con una pequeña partícula flotante y luminosa que se mueve al borde del núcleo. Puede que de vez en cuando sea necesario reajustar la válvula del soplete para mantener una llama neutral precisa. Una llama dividida indica que el tubo del soplete está obstruido o sucio. También puede que cambie el sonido de este. Si eso ocurre, limpie el orificio del tubo con un limpiador o un taladro del tamaño apropiado. Asegúrese de que la válvula de oxígeno del soplete esté abierta para evitar que algo sucio entre en el tubo. Dos pedazos de metal pueden unirse soldándolos si se utiliza el método básico de pudelación o soldadura de fusión. Primero suelde el extremo izquierdo para evitar que el calor haga que la unión se expanda. Luego, empezando por el extremo derecho, ambos bordes se llevan a la temperatura de fusión para que se suelden juntos. Solo después que se aprende a pudelar y a soldar fundiendo, puede usarse un tubo de un metal parecido que se añade al metal derretido para fortalecer la unión. Fíjese que ese tubito se pone muy cerca de la llama para mantener la punta al rojo vivo y en temperatura de fusión. La forma correcta de añadir este otro metal es sumergir el tubito en el metal derretido. Este método incorrecto de derretir el tubo con la llama nunca dará buenos resultados. Estas pruebas de soldadura lograron una apariencia suave, un ancho regular y la debida penetración. Pudelación, soldadura de fusión sin usar un tubo de metal y soldadura con tubo de metal. Cuando termine de soldar, cierre la válvula de acetileno del soplete y luego la de oxígeno. Cierre la válvula de acetileno del cilindro. Abra la válvula de acetileno del soplete para que escape la presión de la manguera y las válvulas. Cuando ambas válvulas estén en cero, saque hacia afuera el tornillo regulador. Cierre la válvula de oxígeno del cilindro. Abra la válvula de oxígeno del soplete para sacar la presión de la manguera. Y cuando ambas válvulas indiquen cero, saque hacia afuera el tornillo regulador. Luego cierre suavemente las dos válvulas del soplete. Recoja las mangas y el soplete para evitar que se estropeen. Se necesita mucha práctica para ser eficiente soldando con oxiacetileno. Obedezca todas las reglas de seguridad. Evite cualquier mal funcionamiento del equipo. Sobre todo, evite que la grasa se ponga en contacto con él. Cuando haya acabado de soldar, asegúrese de enfriar el metal o escriba la palabra caliente sobre él con tiza. Si tiene alguna duda, no trate de adivinar. Consulte al instructor.